Ok, la última clase vimos lo que era una función de transferencia. Vimos que podíamos tener cuatro tipos de funciones de transferencia, que esas funciones de transferencia podrían ser eh, ganancia de voltaje, ganancia de corriente o bien una transferencia de impedancia o de admitancia. Y observamos que esta función de transferencia iba a tener una magnitud y un ángulo debido a que son relaciones fasoriales. En el caso de las funciones de transferencia, vimos que íbamos a tener un cero y un polo. Los ceros eran los que hacían la función de transferencia cero y los polos los que hacían infinita la función de transferencia. En otras palabras, los ceros son los que hacen cero el numerador y los polos son los que hacen cero el denominador. Y vimos que íbamos a tener una relación de S, que S iba a ser igual a JW, y esto nos iba a permitir a nosotros representar en el dominio de Laplace la función de transferencia, pero sobre todo para poder factorizar o tener una mejor imagen de la función de transferencia y poderla manipular. Vimos que teníamos un filtro pasa-baja. El filtro pasa-baja era hallar la función de transferencia en la salida en el capacitor. Hicimos la relación de B sub 0 sobre B sub S y nos dimos cuenta de que este señor lo que hace es que a partir de la frecuencia de corte bota toda la señal y antes de la frecuencia de corte mantiene la señal al menos hasta un 70%. Y vimos que se desfasaba en 90 grados, ¿verdad? En este tipo de iba a estar menos 90 grados. El desfase de la señal una vez que alcanzáramos la ganancia cero, perdón, prácticamente la frecuencia donde ya se rechaza prácticamente toda la frecuencia. Y en la frecuencia cero vamos a tener 45 grados. Vimos también un circuito RL donde íbamos a ver la función de transferencia iba a ser igual a J omega L entre R más J omega L. Resolvimos para eso y nos dimos cuenta que esto era un filtro pasa alta, ¿verdad? Donde rechazábamos todas las frecuencias bajas y después de esa frecuencia iban a ser aceptables del 70% hasta el 100%. Recordamos que cabe señalar que estas ganancias que están acá las íbamos a representar en 1 debido a que no es un amplificador sino un elemento pasivo que se están absorbiendo potencia. Entonces en este filtro íbamos a mantener 90 grados en la fase una vez que mantengamos por debajo de la frecuencia de corte. Por arriba de la frecuencia de corte ya íbamos a tener ángulo cero. Ok, perfecto. Vimos hasta función de transferencia y les quedó de prueba les quedó, perdón, de tarea esta función de transferencia. Espero que la hayan hecho. En el Saidico estaba la respuesta y espero que les haya quedado bien, ¿verdad? Vamos a pasar acá. Entonces, ¿qué pasa si queremos nosotros representar un barrido de frecuencia con una escala? Por ejemplo, acá, si yo quiero hacer un barrido de frecuencia en todo este plano de 0 a 100 MHz, entonces se me va a hacer difícil porque poner una escala de 0 a 100 MHz a 1 kHz, 1000 kHz, 10.000 kHz y así sucesivamente, va a ser muy difícil hacer una escala en el plano, ¿verdad? De acá. Sí, pues con la parte de la ganancia es posible, pero también puedo tener ganancias de 1000, de 10.000, de 5000, de 20.000. Y entonces representar esto acá a un nivel de escala lineal se hace muy difícil. Por eso se ocupa una escala logarítmica. Para una escala logarítmica nosotros debemos de, permítame, quiero ver. Para una escala logarítmica nosotros tenemos que trabajar con decibeles.
Los decibeles es una unidad de medida que está definida por la expresión logarítmica, que se utiliza en la industria para definir niveles de audio, ganancia de voltaje, de energía, de fuerza, de campo eléctrico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se ocupan los decibeles. Recordando un poco la parte de las propiedades de los exponentes, ¿verdad? Les puse eso ahí para que recordáramos un poquito de dónde salía el logaritmo. Y pues la propiedad de los logaritmos, recuerden un poquito, logaritmo de 1 igual a 0. El logaritmo de a por b va a ser igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. El logaritmo de a sobre b es el logaritmo de a menos el logaritmo de b. El logaritmo de a a la n es igual a n por logaritmo de a, ¿verdad? El logaritmo de un medio es menos 0,3 y el logaritmo de un décimo es menos 0,1. Recordando de que los valores decimales son negativos, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso, no? Eso es, más o menos hay que refrescarlo un poco, pues, porque a veces se olvida. Entonces la ganancia de potencia se saca en Bell. En Bell es 10 decibelios. Perdón, un Bell es igual a 10 decibelios. Pero el Bell es una unidad de medida un poco pequeña. Entonces lo que hacemos, perdón, un poco grande. Entonces lo que hacemos es usar el decibel. El decibel va a ser prácticamente un Bell multiplicado por 10, ¿no? Entonces 10 veces el logaritmo base 10 P2 entre P1. Entonces la potencia 2 entre potencia 1. Entonces esta es mi ecuación para saber yo cuántos decibeles hay en una ganancia. Fíjense que la ganancia es la potencia 2 entre potencia 1, a eso le sacamos el logaritmo y eso lo multiplicamos por 10. Si las ganancias son iguales, quiere decir que esto es igual a 1. Si eso es igual a 1, entonces hay 0 decibelios. Quiere decir que hay 0 decibelios no significa que no hay nada en la ganancia, simplemente que la ganancia es 1. ¿Ok? Si yo tengo ganancia 1 como acá, entonces en decibelios esto es 0. 0 decibelios es mi referencia en 1. Eso se refiere eso que está acá. Si este se incrementa, P2 es mayor que P1, el nivel de decibelio resultante es positivo. Y si la potencia 2 es menor que P1, el nivel resultante es negativo. Para el caso especial de P2 igual a 2P1, la ganancia de decibelio es 10 decibelios, P2 entre P1, y esto va a ser 10 logaritmo de 2, por ejemplo, y estos son 3 decibelios, ¿no? Logaritmo de 2 por 10 nos da 3 decibelios. Si no, pues hay que sacarlo ahí con la calculadora. Por ejemplo, el doble de acá, 16 entre 8, es 3 decibelios. Fíjense que cuando estamos hablando del doble, estamos hablando de 3 decibelios en base 10, en 10 por logaritmo de 2. Si estamos hablando 32 entre 8, entonces 4 es la ganancia, son 6 decibelios. P2 es igual a 10 P1, si eso fuera 10 veces, entonces son 10 decibelios. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso es para la potencia, pero para el voltaje la ganancia va a estar dado por esta expresión. Recordemos que la potencia va a ser igual a 10 veces, logaritmo de 10, perdón, entre voltaje cuadrado entre R2, la potencia 1, voltaje cuadrado entre R1. Eso me va a dar, despejando eso, voy a tener esta expresión que está acá. Pero en ganancias de voltaje y en ganancias de potencia, por lo general se asume que R2 igual a R1. De no ser así, mi expresión para la ganancia es este que está aquí. Para facilitar un poco nuestro análisis ahorita, vamos a asumir que R2 es igual a R1 en los ejemplos. Y va a ser esto que está acá, 20 logaritmo de B2 sobre B1. Pero sí y solo si R2 es igual a R1. De lo contrario hay que restarle esta parte de acá a esta ganancia que está acá.
Igual para la corriente, igual para la corriente. Si no, hay que restarle menos 10 logaritmos de R2 entre R1. Y acá tendríamos para la corriente igual 20 logaritmos de 1 y 2 y 1. Ya sabemos por qué cambiamos de 10 a 20, ¿verdad? Estábamos en 10. Como esto me queda al cuadrado, miren, esto me queda al cuadrado, entonces el cuadrado pasa a multiplicar el 10 y esto me queda en 20, ¿no? Entonces por propiedad del logaritmo me queda 20 logaritmos de B2 sobre B1 porque esto estaba al cuadrado, ¿no? Esto estaba al cuadrado. Dale una revisadita en el saidico, ahí está el despeje, todo bien explicadito para que si tienen alguna duda cómo salió esto de acá, ¿no? Pero ahí prácticamente ya ustedes lo pueden observar. Ok, fíjense bien acá, aquí hay una escala B sub S sobre B sub E, esta es la ganancia 1, cuando 1 es 0 decibelios, cuando es 2 es 6 decibelios, cuando es 10 es 20, en ganancia de voltaje, cuando es 100 es 40, cuando es 1000 es 60 y cuando es 100.000 es 100 decibelios. Miren que la escala puede ser acá más manejable que esta escala de acá. Ya no es lo mismo hacer una escala de 1 a 100.000 que hacer una escala de 0 a 100. Se hace más fácil poderla representar. Entonces, estas grandes ganancias las vamos a representar con esto que está acá. Perfecto. ¿Pregunta hasta ahí? Preguntas ahí. ¿Estamos despiertos? Sí, profe. Todo Entonces, claro para mí, todo claro. se supone de que si las dos resistencias son iguales, al ser iguales se dividen entre sí y queda uno, ¿verdad? Y por eso Sí, ese logaritmo es cero y no se toma en correcto. cuenta. Correcto, Ok. no se toma en cuenta, correcto. Excelente, se van las resistencias y solo me quedan los voltajes al cuadrado. Ok, entonces es posible escribir la función de transferencia h con phi, ¿verdad? En función de su logaritmo. Entonces, h de s ahora lo represento en h de b y va a ser 20 logaritmo de h. Y aquí tenemos por otro ejemplo de escalas negativas, por ejemplo, cuando la ganancia sea 0.5 es menos 6, cuando la ganancia es 0.1 es menos 20, esto metido aquí el valor, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de escalas con respecto a decimales y valores enteros. Entonces esto es la relación que vamos a tener nosotros. Es importante eso que está ahí. Importante eso que está ahí. Permítanme, solo voy a... Ese mi sol... Ok, entonces leyeron lo que había ahí, ¿no? Que 10 logaritmo de 10 se usa para la potencia y 20 logaritmo de 10 se emplea para la tensión, para ganancias de tensión y de corriente. El valor de B es una medición logarítmica de relación entre dos variables del mismo tipo. Ojo, no podemos usar decibelio para, ojo, lo que dice ahí, que el valor en dB es una medición logarítmica de la relación entre dos variables del mismo tipo, voltaje sobre voltaje, corriente sobre corriente.
Vámonos a la función de transferencia de aquí. Vámonos a esta función de transferencia. Quiere decir que estas dos no las puedo representar en decibeles, porque estas no son del mismo tipo, las dos variables. Solo puedo representar estas dos de acá en decibeles. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo esa parte. Es importante observar que solo se usan magnitudes de la tensión y la corriente en las ecuaciones. Los signos y los ángulos negativos se manejan de manera independiente. Ok, ya lo vamos a ver eso. O sea que aquí solo estamos viendo magnitud, nada más. No estamos viendo el ángulo del numerador y el ángulo del denominador y cómo queda. Ya vamos a ver cómo representar eso en la escala, ¿verdad? De Bode. Entonces, para eso nosotros vamos a usar algo que se llama diagrama de Bode. El diagrama de Bode es una escala logarítmica y hay también una escala semilogarítmica para representar ganancias y frecuencias. ¿Okay? Entonces el diagrama de Bode es un elemento muy fácil, no muy fácil, pues sí es fácil una vez que ya se domina, pero sí tiene pues un poquito dado a confundir, pues, pero vamos a la práctica pues hacia el maestro. Entonces hay que practicarlo para representar señales. ¿Qué nos permite un diagrama de Bode? Nos permite, voy a ver si tengo acá un diagrama hecho. El diagrama de Bode nos permite, ya voy a ponerle acá un diagrama de Bode, nos permite ver a nosotros cómo se va comportando el sistema. Por ejemplo, este sistema de acá, mire, viene cayendo. Este sistema viene cayendo a una pendiente específica, luego se observa que esa ganancia sigue cayendo a una pendiente más inclinada, luego como que la pendiente se levanta y luego vuelve a caer la misma pendiente. Entonces fíjense cómo este diagrama de Bode logro observar cómo se está comportando el sistema. Puedo ver acá que la fase va en 90 grados, que al llegar a este punto de acá de frecuencia cae a 180, se mantiene y luego sube nuevamente 180, de 180, perdón, 270 cae, 90 a 180, 270, sube a 270, se mantiene y luego vuelve a caer. Entonces esto es cómo va a estar fluctuando la fase en este sistema a medida que yo voy aumentando la frecuencia. Entonces eso es lo que me permite analizar a mí en un sistema el diagrama de Bode, cómo es su respuesta a diferentes frecuencias. En base a eso yo puedo tomar decisiones para trabajar en este segmento o para mejorar esta caída, subirla por acá. Si necesito que esta pendiente se vuelva plana por acá, subo esta frecuencia, hago que esta frecuencia me suba a esta pendiente o me la baje más si yo quiero botarla a partir de aquí. Entonces esto que está acá es para analizar el sistema cómo se está comportando. Eso es lo que me permite un diagrama de Bode. Para poder graficar en un diagrama de Bode necesitamos analizar 4 o 5 elementos. Uno, la ganancia constante. Si ustedes se fijan ahí arriba, hay ese montón de cosas que ven ahí. Son diferentes polinomios, diferentes polos y ceros. Esto lo que me dice es que voy a tener, en todo sistema voy a tener una ganancia constante, ¿verdad? Que va a hacer que el sistema responda inicialmente o cuando el sistema a diferentes frecuencias, esa ganancia no va a cambiar, es una ganancia constante. Aunque yo le meta determinada frecuencia, esa ganancia se va a mantener. También puede tener un polo o un cero en el origen. Hablamos un poco de eso en la clase anterior, ya vamos a ver. También hay polos simples y ceros simples, polos cuadráticos o ceros cuadráticos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cada uno de esos en detalle para que para que lo analicemos. Esto es para analizar un sistema, su ganancia y representarla en un diagrama.
Para los términos constantes, si yo meto el 20 logaritmo de K en cualquiera de estos elementos que está aquí, en cualquier rango de frecuencia, entonces la ganancia no varía, se mantiene constante. Claro, y la fase se va a mantener en 0 grados. Claro, si K es negativa, la magnitud simplemente va a mantenerse y lo que va a variar 180 grados va a ser nuestra fase. Ya sabemos que un número negativo por K, el negativo lo que indica es que hay un desfase de 180 grados. ¿Estamos? Perfecto. Eso para términos constantes. Por ejemplo, en una resistencia la ganancia va a ser constante. A medida que vaya aumentando la frecuencia, no voy a variar nada acá, porque la resistencia responde de forma constante a cualquier valor de frecuencia. La resistencia responde de forma constante a cualquier valor de frecuencia. No va a variar en ningún momento la impedancia de R a medida que aumente la frecuencia. ¿Estamos? ¿Qué pasa con los ceros en el origen? Este es un tipo de ceros en un sistema. Este cero se llama el cero J omega o esto es igual a S. Recordemos que la magnitud es 20 logaritmo de la magnitud de S. Pero si ustedes se fijan, S debería estar formado por x cuadrado más y cuadrado. La magnitud, ¿no? Su magnitud, pero solamente tenemos j omega, o sea que el más 0, 0 más j omega, esa es mi función. Mi función es 0 más j omega. Quiere decir que no tengo esta parte de acá. Quiere decir que mi magnitud va a ser omega al cuadrado, porque en la magnitud, recuerden, no meto j, solo omega. ¿Recuerden? Entonces quiere decir que mi magnitud va a estar dada prácticamente por omega, ¿no? Va a estar por 20 logaritmos de omega, porque el cuadrado y el radical se van y me queda 20 logaritmos de omega. El ángulo, recuerden que va a ser y entre x, tangente a la menos 1 de y sobre x. Seguimos viendo que x igual 0, entonces omega sobre 0. Y esto va a tender a 90 grados prácticamente. Tangente a menos 1 de infinito es 90 grados. Entonces aquí podemos observar cómo se comporta un cero en el origen. Un cero en el origen quiere decir que va a tener el siguiente comportamiento. Para cuando la frecuencia tiende a 0 o punto 1, vamos a tener que punto 1, lo meto acá, 20 logaritmos de punto 1 me va a dar menos 20 decibelios. Me va a dar menos 1. Menos 1 por 20 me va a dar menos 20 decibelios. Si omega es igual a 1, entonces yo voy a tener 20, logaritmo de 1 es 0 por 20 es 0 decibelios. Y en el caso de omega, 10 veces o igual a 10, entonces yo voy a tener esto acá, logaritmo de 10, va a ser igual a 1 por 20, va a ser igual a 20 decibelios. Observen entonces que únicamente agarramos 3 frecuencias y las 3 frecuencias están separadas 10 veces entre ellas. Observen. Quiere decir que entre este espacio y este espacio hay una década. Punto 1 por 10 es 1, 1 por 10 es 10. Entonces yo estoy analizando 2 décadas de la frecuencia. Al analizar 2 décadas de la frecuencia, yo observo que la pendiente o la ganancia va a ir aumentando 20 decibelios por década. Al llegar a cada frecuencia, él va a aumentar 20 decibelios por década. Lógicamente, estas frecuencias tienen que pertenecer al cero, o sea, tienen que ser ceros. Entonces él va a ir respondiendo a un sistema en ese, mientras no haya cambios en el sistema, mientras no le agregue nada, no le quite nada, él va a ir aumentando 20 decibelios por década. O sea, él va a aumentar su frecuencia, aumenta su ganancia en 20 decibelios por cada
10 veces la frecuencia. Un ejemplo de eso, por ejemplo, un ejemplo de eso es el, el inductor, la impedancia del inductor es igual a J omega L, o sea, es igual a SL. Vamos a pasar esto un poco para acá para que miremos la respuesta a frecuencia un poco más detallada. Fíjense que yo voy a tener acá, control, voy a abrir una capa, perdón. Y observen que nosotros... Déjenme jalarlo. Observen lo siguiente, lo que estamos viendo dice que vamos a tener para esta impedancia, la impedancia de L va a ser igual a J omega L. Quiere decir que yo voy a tener mi HDS va a ser igual a S por L, sustituyendo J omega por L, ¿verdad? Quiere decir entonces que para que yo tenga, para que este señor se haga 1, ¿cuánto debe valer la omega? ¿Cuánto debe valer omega sub 0, que sería mi frecuencia de corte, es cuando este señor se haga 1? Mi frecuencia de corte en este sistema es cuando hago el sistema igual a 1. En este caso, en la magnitud la hago 1, perdón. Entonces, cuando la magnitud la hago 1, o perdón, la magnitud la hago, sí, la hago 1, la ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debe valer la frecuencia? ¿Cuánto debe valer W? 1 sobre L, ¿verdad? Si la frecuencia es 1 sobre L, yo voy a tener una ganancia de ¿cuánto? De 1, ¿no? De 1, porque mi ganancia ahora va a ser 20 logaritmo de 1, entonces yo voy a tener una ganancia de 0 decibelios. Entonces, en una ganancia de 1 yo tengo 0 decibelios. ¿Qué frecuencia debe tener omega? ¿Qué frecuencia debe tener omega? Perdón. ¿Sí? ¿Qué frecuencia debe tener omega para que el sistema, sí, perdón, qué valor tendría omega si la frecuencia es 0.1 veces la frecuencia de corte? ¿Ya? Quiere decir que 0.1 veces la frecuencia de corte. Entonces yo tendríamos acá 20 para compararlo en una década. 20 logaritmo de h, pero h va a ser igual 0.1 veces ¿quién? 0.1 veces la frecuencia de corte por L. Eso me va a dar 0.1, ¿no? Esto se va con este y entonces me queda 20 logaritmo de 0.1. ¿Y 20 logaritmo de 0.1 cuánto es? Es menos 20 decibelios. ¿Ya? Y 20 logaritmo, si nosotros queremos ahora saber cuánto es la frecuencia o cómo se comporta cuando omega es igual a 10 veces la frecuencia de corte. Entonces aquí tengo las tres frecuencias. Tenemos la frecuencia en la frecuencia de corte, es 0 decibelio, 0.1 veces la frecuencia de corte y 10 veces la frecuencia de corte. Entonces 20 por el logaritmo de 10 veces la frecuencia de corte, ¿no? Por L. Esto no estamos porque ya el raíz cuadrada por esto al cuadrado, ya sabemos que se van y entonces me queda esto que está acá. Ya sabemos que omega sub 0 es igual
a 1 sobre L, entonces esto es 20 logaritmo de 10 y esto me da 20 decibelios. Quiere decir que si yo grafico en este plano de acá, quiero ver en cuál me conviene hacerlo, me conviene en hacerlo en este de acá, para que se mire más grande. Entonces, si observan acá, voy a subir esto un poquito. Si observan aquí, yo voy a tener, vamos a tener esta función, que sensible esto. Vamos a tener esta función de acá, la voy a poner acá a un lado, para que la miremos en el diagrama. Esto ustedes lo van a retomar en control, así que pónganle mente para que se les facilite el trabajo luego. Entonces, observen acá que cuando sea punto 1, que sería este que está acá, yo voy a tener ¿cuánto? Cuando sea punto 1, esto es 20 decibelios. Perdón, menos 20 decibelios. Para punto 1 es, perdón, es este que está acá. Para punto 1 es menos 20 decibelios. Entonces yo voy a estar aquí, en punto 1. Cuando sea 0, o sea, en la frecuencia 0, o en la frecuencia 1, perdón, 10 a la 0 igual a 1. Cuando esto se haga 1, entonces yo voy a tener 0, entonces voy a estar aquí. Y cuando sean 10, esto va a ser 20, va a estar acá. Y cuando sean 100, va a ir sumando, ¿no? Cuando esto sea 100, va a ser 40, o sea, va a ser aquí. Y así va a ir 20 decibelios por cada década. O sea, si graficamos nosotros esto que está acá, nos va a dar más o menos una recta de aquí, una recta aquí. Y esto es cómo se grafica un cero en el origen. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta un cero en el origen? Que por cada década él va a ir aumentando. Una curva, esta pendiente, va a ser de 20 decibelios por década. Por década. ¿Ok? Él va a ir aumentando 20 decibelios por década. ¿Ok? 20 decibelios por década. Eso es lo que me está diciendo este señor. Y la ganancia va a ser prácticamente 20 decibelios. Ahora, si yo tengo decibelios y quiero saber la ganancia, simplemente sustituimos H en omega, va a ser igual a 10 a los decibelios que tengamos sobre 20, ¿no? Solo despejando. Despejando sobre 20. Quiere decir que si esto va a 20 decibelios por década, mi ganancia es de 10, ¿no? 10, 10, 10, 10. 20 entre 20 a 1, 10 a la 1 es 10. Entonces mi ganancia es de 10. Va a ir aumentando de 10 en 10 o disminuyendo de 10 en 10 hacia atrás. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? Quiere decir que la impedancia de un inductor lo puedo representar como un cero en el origen. Vamos a poner acá, recordemos que el inductor, a medida que vamos aumentando la frecuencia, en esa misma medida va aumentando la impedancia. Entonces, acá por ejemplo voy a poner el ejemplo que estamos viendo. Vamos a poner un milihenry, por ejemplo, pues. Un milihenry es igual, si ustedes se fijan, yo voy a tener que por cada, ¿cuál sería la frecuencia de corte de un milihenry? Vamos a ponerlo acá. Para un inductor de un milihenry, ya sabemos que L es igual a un milihenry. Quiere decir que para
que esto se haga 1 para la frecuencia de corte, entonces nosotros vamos a usar 1 sobre L. Entonces quiere decir que la frecuencia de corte es 1, la frecuencia de corte omega es 1 sobre 1 mili. O sea que esto es igual a 1 kilohertz, ¿no? Perdón, 1 omega. Esto es 1 kilo de radianes por segundo. ¿Estamos? Eso sería para la frecuencia de corte. Para 0.1 veces la frecuencia de corte, entonces 0.1 veces la frecuencia de corte sería, entonces esto sería entre 10, ¿no? Sería prácticamente 100 radianes por segundo. Y 10 veces la frecuencia de corte, 10 veces la frecuencia de corte va a ser igual a, prácticamente esto va a ser 10 kilos de radianes por segundo. Si esto lo representamos en hertz, esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a 100 entre 2pi. 1000 entre 2pi y 10.000 entre 2pi. Que eso va a ser igual a 1000, perdón, 100 entre 2pi. Bueno, nomás por 2. 100, no, me lo dividió, después me lo multiplicó, después me lo dividió entre 2pi. Entre 2pi, eso me va a dar 15.91 Hz. 15.92 Hz. 15.92 Hz. Quiere decir que su frecuencia de corte es 159.2 Hz. Y 10 veces la frecuencia de corte sería 1592 Hz. En esas 3 décadas podemos analizar la impedancia. Si nosotros analizamos la impedancia en esas 3 décadas, entonces yo voy a tener que L va a ser igual a ¿quién? A J omega L. ¿Verdad? Quiere decir que... Profe, diga. tenía una duda. Para pasarlo a Hertz, no era multiplicarlo por 2pi. No, recuerden que omega es igual a 2πf. Entonces F va a ser igual a lo que tengamos de omega entre 2pi. Correcto. Entonces quiere decir que aquí vamos a tener 100 radianes por segundo por 1 mili. Vamos a ver cuánto es esa impedancia. Esa impedancia sería 100 por 1 al exponente a la menos 3. J omega me da 0.1. Entonces aquí sería para 100 radianes por segundo yo voy a tener 0.1 J, ¿no? 0.1 J. Para 1000 radianes por segundo voy a tener eso prácticamente por 10, un J. Y para 10 veces voy a tener 10 J, así sería, ¿verdad? 10 J. Entonces, esto sería más o menos el comportamiento que va teniendo la impedancia. Miren, por cada década él va multiplicándose por 10, porque la ganancia es de 20 decibelios por década. Entonces va por 10, por 10, por 10. ¿Ya lo vieron? Esto debido a los valores de omega y los valores, la respuesta a frecuencia de esta impedancia. Quiere decir que un inductor es un 0 en el origen y va aumentando 20 decibelios por cada década. Voy a poner acá en el simulador un medidor de impedancia, acá, y si medimos la impedancia aquí, por ejemplo, en 15, que es el primero, 15.92, entonces
al medirlo a esa frecuencia, mi impedancia, el Z, es el que está acá, punto 1, miren, punto 1. A 15.92 la impedancia es punto 1, es lo que estamos viendo nosotros por acá, es punto 1. Si ahora el medidor de impedancia le sumamos por 10, lo multiplicamos por 10, perdón, me va a dar 159.2. Esa sería mi frecuencia de corte, ahí tiene que estar en 1 la ganancia. Entonces ahí voy a tener 1 de impedancia, J1, ¿ya? Esta es la impedancia J1. Y si multiplicamos por 10, la frecuencia, ahora 1592, esta ganancia tiene que ser de 10. En vez de 1 voy a tener 10 ohmios, 10 J10. Y así se sigo aumentando la frecuencia de forma infinita. 10 por 10 la frecuencia ahora. Acá voy a tener entonces 100 y así sucesivamente. Entonces recuerden, eso nos hace recordar de que la magnitud de ZL va aumentando de forma indefinida a medida que va aumentando la frecuencia, ¿se acuerdan? En el caso de la fase, fíjense que yo tengo aquí la fase que es 90 grados. La fase es 90 grados. Inmediatamente que el sistema responde, la fase de la salida o la fase de la impedancia es 90 grados, ¿ya? Porque J es igual a ángulo 90, ¿verdad? Es lo que habíamos visto. Entonces, de esta forma vamos a ver la respuesta a frecuencia de un inductor, como ese inductor o la impedancia de ese inductor, S representa un 0 en el origen. Y esto va a pasar cuando representemos un 0 en el origen. Ya vamos a ver cuando lo combinemos con un polo o con otro 0. Ok, entonces, pregunta sobre un 0 en el origen. Un 0 en el origen. Polo en el origen, pues. Vamos con polo en el origen. Un polo en el origen es cuando yo tengo 1 entre j omega. Una función 1 sobre j omega. ¿Se les parece quién podría ser? Una función de esa, ¿verdad? Entonces, la función de 1 sobre j omega es la menos 1. Ok, entonces quiere decir que la magnitud es 20 logaritmo de 1 sobre j omega. O más 20 logaritmo, o menos 20 logaritmo de j omega. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿no? Entonces, la función h va a ser igual a la raíz cuadrada de omega porque por el mismo que x igual 0, ¿no? Sigo teniendo 0 en x, ¿verdad? Entonces siempre voy a tener un comportamiento parecido al 0, pero ahora la pendiente es negativa. Fíjense que la pendiente del 0 es positiva y esta pendiente es negativa. Observemos que, vamos a tener nosotros ahora 20 logaritmos de 1 sobre la magnitud de omega. Eso va a ser igual para cuando omega sea 0.1. Esto 1 entre 0.1. ¿Ya? Entonces 1 entre 0.1, ¿qué voy a tener? 10, ¿no? 10 logaritmo de 10 es 1 por 20, 20 decibelios por década. Cuando sea la frecuencia de corte, voy a tener omega 1, hago 1 la función y voy a tener que esto va a ser igual a 0. Mi ganancia es 0, está en el punto en 1, miren, ganancia en 0. Y cuando mi frecuencia sea 10 veces, entonces voy a tener menos 20 decibelios, o sea, 1 entre 10. 1 entre 10.1 por 20, estamos hablando de menos 20 decibelios. Observen que ahora se invierte la función. Ahora está en el numerador S, entonces prácticamente mi polo en el origen no lo puse por acá, lo voy a agregar. Lo voy a agregar que esto es equivalente a decir
A que H de S, ¿verdad? H de S va a ser igual a ¿quién? A 1 entre S. ¿Okay? 1 sobre S, ¿no? 1 sobre S. Entonces, este S está en el denominador, que es lo que está acá, y a eso se le llama un polo en el origen. Recuerden que si este S se hace 0, es un polo, porque hace infinita la función. ¿Ok? Entonces, esto es el comportamiento de un polo en el origen. Va a ir cayendo 20 decibelios por década. Si nadie lo detiene, él va a ir cayendo 20. Nadie, va un desastre para acá. ¿Quién nos podemos representar eso? ¿A quién podemos representar con eso? Podemos representarlo. ¿A quién? A la impedancia de un capacitor. La impedancia de un capacitor es 1 sobre J omega C. Quiere decir que es 1 sobre SC. Es un polo en el origen. Fíjense que los polos en el origen no se le suma a los ceros. Y a los polos en el origen no se le suma nada. Esa es una de las partes de identificar un cero o un polo, es que están solos, sin sumarse. Pueden tener un subíndice, pero están multiplicando, no están sumando. Ya, si estoy afuera, S más 1 ya no es un polo en el origen, sería un polo simple. Ok, si nosotros analizamos entonces este señor que está acá ahora, si nosotros nos vamos a analizar la impedancia en Z, observen que la impedancia en C, perdón, vamos a hacerlo para acá. Igual, si nosotros tenemos, vamos a hacer el ejemplo que puse acá de un nanofaradio. Si tenemos una frecuencia si tenemos un capacitor de un nanofaradio y analizamos por década su frecuencia, entonces vamos a tener lo siguiente. La primera análisis que vamos a hacer es cuando omega sub omega sea igual a 0.1 veces la frecuencia de corte. Ese sería el primer análisis. Ya sabemos que la frecuencia de corte va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre C. Quiere decir que esto es igual a 1 sobre 1 por 10 a la menos 9. Uno entre un nano, pues, un nanofaradio. Uno entre un nano. Esa sería mi frecuencia de corte. Y mi frecuencia omega igual a omega sub 0, que es mi frecuencia de corte. Y también analizar a omega cuando esto sea 10 veces omega sub 0. Y es lo que nos vamos a tener acá. Al meter esto en la función de transferencia, voy a tener que esto es 20 logaritmos de punto omega sub 0 por L, ¿no? Y eso es 0.1. Igual acá va a ser, un mili, perdón, aquí va a ser 1, perdón. Aquí va a ser 1 y aquí va a ser 10. Y ahí analizamos con respecto a la frecuencia de corte, que es 1 sobre n. Esta es mi frecuencia de corte, que va a ser una frecuencia bastante grande. Si ustedes se fijan, la frecuencia de corte va a ser 1 entre 1 al exponente de la menos 9. Miren la frecuencia de corte, va a ser altísima. ¿Ya? Va a ser altísima. Entonces voy a tener una frecuencia bien alta para que la impedancia se haga 1. Ok, eso sí lo graficamos igual que en lo anterior. O sacamos su impedancia. A sacar la impedancia acá, yo voy a tener que ZC va a ser igual a menos J sobre omega C, ¿no? Omega C, en este caso es 0.1, ¿verdad? Omega. Pero omega C es ¿cuánto? Omega C, omega vale 0.1 su frecuencia de corte. Quiere decir que
Perdón. A ver. Punto 1 su frecuencia de corte por C, ¿no? Y eso me va a dar 10, porque esto se me va a ir y esto me va a quedar en menos J10. Si analizo eso, acá, esto va a ser igual a menos J. Y si analizo aquí esto va a ser igual a menos J.1. Y así, a medida que voy aumentando la frecuencia, la impedancia va a ir cayendo en un factor de 10, ya en 20 decibelios por década, que es lo que estamos viendo nosotros acá. Miren, va a ir cayendo a medida que va cayendo la frecuencia. Ya, aquí la ganancia va a estar en 0 cuando tengamos una impedancia de 1. Fíjense que acá la fase va a ser menos 90. Si lo analizamos acá en multisim, quiere decir que si yo analizo acá la frecuencia, digamos, cuando sea punto 1 frecuencia de corte, entonces esta es la frecuencia de corte por punto 1 entre 2pi, entre 2, abrir paréntesis, entre 2pi. Eso me va a dar 115 megas, ¿verdad? Vamos a dividirlo entre 1.000.000, pues, para verlo en megas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 15.91 megas o 15.92 megas. Esa es un décimo de la frecuencia de corte, 15.91 MHz. Ok, si yo pongo acá entonces 15.91 MHz, creo que es eso que está ahí. 15, ¿verdad? 15.92, pues. Megahertz. 15.92 megahertz. Le pongo una M aquí, mayúscula. Y analizo yo esa frecuencia. Aquí le lleve 1, correcto. Aquí me tiene que dar una frecuencia de 10. Una magnitud de 10. Ustedes se fijan, 9.999. Pues. Hay que redondear un poquito más acá. Pero ahí tengo una frecuencia de 10. Perdón, una magnitud de 10, que es menos J10. Si yo pongo la frecuencia de corte, entonces sería, mi frecuencia de corte es 159, ¿no? Esto que está acá por 10, porque este está disminuido en 10, entonces serían 159.15 megahertz. 159.15 megahertz. Mega. A esa frecuencia yo tengo que tener una impedancia de 1. Ahí está, miren, la impedancia vale 1. Esta que está acá. Tengo una impedancia de 1. Si aumento 10 veces esa frecuencia, entonces, solo voy a mover el punto, quiero ver. Aquí, lo multiplico por 10, entonces, solo muevo la frecuencia por 10 y lo detengo y esto debe estar en punto 1. También en punto 1. Con eso nos damos cuenta que al ir aumentando la frecuencia de 10 veces cada frecuencia, así va a ir cayendo la impedancia del capacitor. Eso es lo que nos estamos demostrando acá. Quiere decir que el capacitor va a ir cayendo 10 veces su valor por cada 10 veces su frecuencia, ¿verdad? Hasta llegar prácticamente a 0. Pues y ahí ya teníamos 0 prácticamente, punto 1, ¿no? Ya prácticamente estamos acá, ya estaba desfasado en menos 90 grados. Se va a mantener en menos 90 su fase. Perfecto. ¿Preguntas ahí? Así estamos viendo el comportamiento de cada uno de los componentes, ¿verdad? Ahorita vimos el comportamiento de un componente constante, que es K. Ya sabemos que es constante.
En el caso de un 0 en el origen, que S, quiere decir que un 0 en el origen va a aumentar 20 decibelios por década, ya lo vimos, y un polo en el origen, que es 1 sobre S, este que está acá, eso va a ser un polo en el origen, no está multiplicado por nadie, ni está, perdón, no está sumado por nadie, entonces un polo en el origen, por sí solo él hace cero la frecuencia, en cero él hace infinita la frecuencia, la ganancia, por sí solo hace infinita la ganancia o por sí solo hace cero el denominador, por eso es un polo en el origen. Entonces va a caer 20 decibelios por década. Entonces observamos que un polo en el origen uno de los casos es la impedancia de un capacitor, y un cero del origen, uno de los casos es la impedancia en un inductor, ¿verdad? Perfecto, hasta ahí. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, vamos a ver un cero simple y hacemos una pausa para los cuadráticos. Miremos los ceros simples. Un cero simple es cuando yo tengo el S sumado por un valor. Aquí tengo S más 1 o 1 más S. Una función de este tipo, o S más 10 o S más 20, ¿verdad? Voy a tener yo un cero simple. Y recuerden que vimos en la clase pasada que este valor de acá representa una frecuencia. Esto representa una frecuencia. Entonces, un cero simple es cuando yo tengo, ¿verdad?, a S sumado por un valor específico, ¿verdad? En este caso, la función está en el numerador. ¿Cómo se va a comportar un cero simple? Un cero simple va a ser cuando estos valores de omega, si aquí yo pongo 1 más j omega entre z1, z1 representa la frecuencia que hace 1, hace 1 este valor o esta parte de la ecuación, ¿verdad? Esto sería prácticamente la frecuencia de corte para esta parte de la ecuación. Entonces, si esto yo lo hago 1, entonces esta es mi frecuencia de corte. Mi frecuencia de corte, por eso lo está representando de esta forma, pero este 1 más j omega, ¿ya? Ahora, si j omega tiende a 0, si j omega tiende a 0, 0, 0, esto se hace 0, ¿no? Si omega tiende a 0, si omega va a tender a 0, ¿cuánto me va a quedar aquí? 20 logaritmo de 1. ¿Ok? Cuando omega tiende a 0, esto me queda en 1. Quiere decir que cuando omega tiende a 0, yo no voy a tener ganancias en un cero simple. O sea, la ganancia vacía va a tener ganancia, una ganancia de 0. O sea, en dimensional, en j omega, una ganancia de 1. En decibelio, una ganancia de 0. ¿Qué pasa cuando este j omega se hace 1? O sea, cuando yo hago aquí la frecuencia de corte, este se hace 1. Entonces esto me va a quedar 20 logaritmos de la raíz cuadrada de 2. Y 20 raíz cuadrada de 2 son 3 decibelios. Si no lo vemos acá. 20 por el logaritmo de la raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Eso me da 3.01 decibelios, o sea, 3 decibelios. Pero para ver comportamiento, para mí, al menos que sea necesario un análisis muy exhaustivo, para mí esos 3 decibelios lo voy a representar en el origen, o sea, es mi frecuencia de corte. Cuando yo tenga 3 decibelios de inflexión, fíjense que esta es un punto de inflexión de esta recta que viene acá, ¿verdad? Tiene un punto de inflexión en esta curva. Esto que está acá, esta recta
que está aquí se le llama diagrama asintótico de la señal. Realmente esto es lo que hemos estado viendo, un diagrama asintótico de la señal. Fíjense que el diagrama real es esta curva que viene aquí. Esta curva de aquí, cuando Z estemos en la frecuencia de corte, yo voy a tener una ganancia de 3 decibelios. Pero para análisis frecuenciales, 3 decibelios lo puedo considerar mi punto de inflexión, donde voy a comenzar yo a tener un cambio en 3 decibelios. Quiere decir, cuando J omega tiende a infinito, cuando J omega tiende a infinito, esto va a ser 20 logaritmos de J omega, ¿no? 20 logaritmos de omega. Y si omega, si esto, por ejemplo, si omega fuera 10 veces la frecuencia de corte, entonces yo voy a tener acá, como es 20 logaritmos de 10, yo voy a tener 1. 1 por 20, 20 decibelios por década. Quiere decir que a partir de la frecuencia de corte, toda la pendiente va a ir subiendo 20 decibelios por década, cuando tengamos un cero simple. Esto, si ustedes se recuerdan, voy a ponerlo acá. Si ustedes se recuerdan en la clase anterior, esto puede estar representando un filtro pasa alto. Este es un filtro pasa alto, ¿ya? Donde a partir de la frecuencia de corte yo voy a tener 20 decibelios por década de ganancia. Mi pendiente va a ser esta que está acá. Fíjense que en esto que está acá, ¿verdad? Esto que está acá sería el punto de inflexión, y aquí más o menos aumentaría en 20 decibelios por década. Eso sería un ejemplo de un cero simple, un circuito básico de pasa alta. Entonces, en el cero simple, cuando yo llegue a la frecuencia de corte o a la frecuencia que hace inducir, o hace reaccionar este cero simple, que es la frecuencia de corte, él va a aumentar 20 decibelios por década. Por debajo de su frecuencia de corte, él se va a mantener. Él se va a mantener. Por arriba de la frecuencia de corte, él va a subir 20 decibelios por década. En el caso de la fase, fíjense que cuando llegue a la frecuencia de corte, yo voy a desfasar más 45 grados el sistema. O sea que si el sistema estaba en 0 grados, va a pasar a 45 grados en la frecuencia de corte. En la siguiente década se va a mantener en 90 grados. Y de ahí ya no se va a mover, aunque siga aumentando la frecuencia. Aunque yo siga aumentando la frecuencia, va a mantenerse en 90 grados. Ya tiende a infinito, va a ser 90. Entonces, en un sistema con un cero simple, yo voy a tener una ganancia cero antes de la frecuencia de corte y 20 decibelios por década después de la frecuencia de corte. Eso es un cero simple, o sea, en 1 más S. Cuando miremos S más 1, S más 2, S más 3, S más X, eso va a ser un cero simple. El otro caso es un polo simple. Un polo simple es 1 sobre 1 más J omega, ¿verdad? O 1 sobre S más 1, ¿verdad? Entonces, acá pasa lo contrario. Acá, antes de la frecuencia de corte, perdón, no pasa lo contrario después de la frecuencia de corte, pero antes de la frecuencia de corte se va a comportar igual que un cero simple. Un polo simple y un cero simple, antes de su frecuencia de corte, tienen ganancia cero. Observen que en un polo simple, en la frecuencia de corte, yo voy a tener menos 3 decibelios. Ya no voy a tener más 3 decibelios aquí arriba, sino menos 3 decibelios acá. Y en menos 3 decibelios, en esa ganancia, en ese punto de inflexión, estoy con mi frecuencia de corte. Quiere decir que a partir de ahí, yo comienzo a caer en 20 decibelios por década. O sea, en la próxima década yo voy a tener menos 20 decibelios, ¿ya? Entonces, el diagrama asintótico de esto sería esta línea punteada, miren. El diagrama real es lo que está en rojo.
Fíjense cómo va cayendo esto estrepitosamente 20 decibelios por década, pero únicamente cuando llegue a la frecuencia de corte. ¿Ok? Y mi frecuencia de corte es la frecuencia, en este caso es 1. Esa es mi frecuencia de corte. En este caso, si fuera 10, 10, ¿verdad? En este caso, ese está dividido entre 1. Entonces, esa es mi frecuencia de corte. Va a depender del sistema cuál es la frecuencia de corte para que él comience a reaccionar en menos 20 decibelios por década. ¿Ok? Entonces, ese es el comportamiento de los ceros simples, los polos simples, los ceros en el origen y los polos en el origen. Después de la pausa, como dicen en la televisión, vamos a entrar a los ceros cuadráticos y a los polos cuadráticos para que luego hagamos unas gráficas de sistemas en el diagrama de Bode y luego lo vamos a comprobar con MATLAB. Ok, preguntas ahí para que nos vayamos a preguntas ahí para que nos vayamos a un receso. Profe, Sol- bueno, habla vos. Dime, Ricardo. Yo le quería preguntar, cuando la frecuencia es 10 por Z, ¿qué pasaba? Nada más, eso. Ok, sí, en este caso de acá, que es parecido este sería un cuadrático, un polo cuadrático, solo que, espérenme, no, este es un polo simple, perdón. A ver, este es un polo simple, un cero simple, perdón. Cada vez que vaya aumentando 10 veces la frecuencia, él va a ir aumentando 20 decibelios por década de forma infinita a partir de la frecuencia de corte. Antes de la frecuencia de corte, yo no voy a tener una reacción en el sistema, simplemente la ganancia va a ser igual a 1. No es que sea 0, la ganancia en decibelio es 0, ¿verdad? Pero en el sistema es 1, porque el logaritmo de 1 es 0, entonces la ganancia en decibelio es 0. A partir de ahí, él va a comenzar 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces. Cada década va a ir aumentando 20 decibelios por década. Si yo quiero saber antes de una década, ya lo vamos a ver. Si yo quiero saber en este punto de acá, que es antes de la década, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo saber la frecuencia, el decibelio que hay aquí. ¿Cuántos decibelios hay acá? Ok. Entonces, vamos a irnos a un receso para entremos con los ceros cuadráticos y los polos cuadráticos y luego entremos a graficar los sistemas, ¿verdad? Y los comprobemos con MATLAB y además de eso, cómo sacar a partir de la gráfica, sacar el sistema que está pasando ahí y tener nosotros un análisis de este sistema, ¿verdad? Si me dan el sistema, puedo llegar a la ecuación de transferencia, la función de esa transferencia. Ok, vamos a hacerle una pausa al video, vamos a detener el video y nos vemos en unos 15 minutos.